Todo bien, un gusto verte, un gusto ver a Noris, también a los años que ya nos conocíamos. Espero que estés bien, Omar, Sí. de los problemas que hayas tenido. Y bueno, el señor Jairala se habrá ido ahí a que le digan doctorcito, guapo, mi rey, ¿no? Al mercado, así que Sí, no, oye, es que habrá que... los piropos en el mercado, Oh, ay, a uno, yo algún día me dijeron, cuando estés triste o deprimido, ándate a un mercado. sí, Te sí, sí. levantan Exactamente. el ánimo y la moral. Pues sales pero Las guapísimo. reinitas del mercado te tratan como Dios, pues, pero bueno, Estoy de acuerdo. Jacobo, mira, muchas gracias por tus mensajes que he tenido en estos días, por tus mensajes en Twitter y también por WhatsApp, hermano. Gracias a la vida ya mi pequeña niña ya está en casa y les agradezco nuevamente a todos en la audiencia. Me alegro mucho. Jacobo, 18 de febrero, siguen pasando las semanas, los meses, y el gobierno como que ya se salió de esa burbuja, ¿no? ¿Verdad? Y le tocó encontrarse con una realidad difícil, muy difícil. No solamente el tema económico, que es complejo por la reactivación y todo, pero sobre todo la inseguridad. Se está chocando con cosas muy reales y muy duras, muy difíciles. ¿Cómo ves en estos momentos la situación coyuntural política teniendo estos antecedentes? Que estamos saliendo de una pandemia desde lo sanitario, más no de lo económico, pero a esto sumemos el tema de la inseguridad. Bueno, pues a ver, queridos colegas y audiencia, ¿no? Bueno, y un gusto estar aquí, gracias por la invitación. A ver, hay una palabra alemana que a mí me gusta mucho, que es Zeitgeist, ¿no? Que es para describir el espíritu de los tiempos, ¿no? Decía el señor Marx que el Zeitgeist de aquella época era el comunismo, ¿no? El fantasma que recorría Europa. Podemos poner el ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial de sociedades en Europa que crean pactos, estados del bienestar. Podemos poner el ejemplo cuando se desintegra la Unión Soviética de que la economía de mercado parece que se expande por todo el mundo. ¿Por qué empiezo con esto, mis queridos amigos y amigas? Tú sabes, Omar, que yo llevo hablando no meses, años, de una sociedad del COVID, ¿no? O del post-COVID, me da igual. El tema es que esto no se va a ir. Entonces, me vale hablar de la sociedad del COVID. ¿Y por qué hablo de esto? Hablo de esto porque esto nos ha dejado unas enseñanzas para la forma de gobernar que me parece que no están siendo tenidas en cuenta, querido Omar. Entonces, sumado a, lo llevamos hablando años aquí, que Ecuador no vive solo una crisis sanitaria ni económica, vive una crisis política, institucional, sanitaria, laboral, económica, etcétera. Ante una descomposición así y ante una sociedad del COVID, lo que habría que hacer, creo yo, es fortalecer el Estado. Es decir, si algo nos ha enseñado esto es que necesitamos un Estado fuerte que controle la pandemia, que provea bienes y servicios, sobre todo para los ciudadanos más indefensos, los hospitales. Ahí lo seguimos viendo desabastecidos. Esta época nos enseña que necesitamos también pactos, cooperación e integración. La integración latinoamericana no existe, la cooperación entre actores en Ecuador no existe, y lo que tenemos entonces es, para cerrar la idea, un gobierno que sí, creo que ya se está dando cuenta de la tremenda crisis y descomposición que tiene que enfrentar, pero creo que no está tomando las medidas correctas, creo que no hay un plan integral y una visión de Estado y de país acorde a los tiempos, y por lo tanto lo que va a pasar es, hoy será la inseguridad, mañana será el no sé qué, pasado los hospitales, después se caen las escuelas y mañana se caen las carreteras, queridos amigos, y no vamos a salir de esta tremenda descomposición. Ahora, Jacobo, como te lo decía en la pregunta de introducción, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo tú sientes el ánimo? ¿Te acuerdas que en los primeros meses del gobierno, y como todo gobierno, ¿no? Había este optimismo, esperanza de que mañana va a ser mejor, y el gobierno utilizó muy bien, y ojo, y aquí lo hemos reconocido, del excelente plan de vacunación, porque ese es un gran mérito que se lo llevará hasta el último día de su gestión Guillermo Lasso. Pero en los otros temas queda debiendo, y ya esa esperanza, ese optimismo,
ya va en franco descenso, y ahí es cuando se chocan los dos puntos. Lo que decía Pedro Donoso en uno de estos momentos, llegará un momento en donde la expectativa con la realidad se van a topar en un punto, como un diagrama, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú crees que ya llegamos a ese punto en donde la expectativa, la esperanza, las añoranzas se chocaron con la realidad? Absolutamente sí. Y fíjate, yo me acuerdo que en agosto hablábamos aquí, ¿no? En este programa, estábamos en la luna de miel, ¿no? Con la vacunación. Yo también reconozco que fue un plan exitoso, pero yo ya hablaba ahí, no porque sea un iluminado ni un genio, pero es que era evidente. Hablábamos ahí, Omar, de que esto iba a tener un fin, de que iban a venir los problemas que están ahí afuera y que el gobierno no tenía un marco de gestión, de comunicación y de liderazgo para llevarnos de la vacunación hacia el futuro en una sociedad del COVID. Y eso le ha cobrado factura y lo vemos en que desde entonces las cifras de aceptación bajaron y se han quedado ahí. Yo veo mucha euforia, ¿no?, en ciertos creadores de opinión, sobre todo los cercanos al gobierno, porque sí, hay que reconocer que han dedicado la agenda, yo creo, a garantizar la gobernabilidad con los poderes fácticos, a detener esa conspiración del triunvirato, y parece que con esto lo arreglan todo. Y yo vuelvo a insistir, colegas, antes han pasado ustedes una nota, ya no es solo la inseguridad, el campo. O sea, la gente en el campo está saliendo a pérdidas. Yo vengo de hacer una investigación en Loja, la gente está volviendo a migrar, por Dios. Entonces, claro que las expectativas ya chocaron con la realidad. La gente no ve que estén viviendo mejor, más bien lo que ven es incertidumbre o más impuestos, falta de empleo o que van a los hospitales y no hay medicinas. Así que no es que sea culpa del gobierno toda la tremenda crisis, pero tiene que gestionar esta crisis y no está aprovechando los recursos institucionales, los pactos entre actores y otras cosas para salir de ello. Jacobo, ya en lo político duro de lo que es el círculo cercano del presidente de la República. A ver, los primeros meses fue Lazo está lleno de correístas por todos lados, en los mandos medios, en los mandos bajos, pero ahora los propios generadores de opinión del gobierno están criticando que es la DP, con Osvaldo Hurtado a la cabeza, los que hacen y deshacen en Carondelet. ¿Tú sientes que ya, a ver, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Luis Eduardo Vivanco y él decía, ya de gobierno del encuentro no queda nada. Ya no queda nada, ya es un círculo entre ellos, entre la DP, el think tank y la UDLA y ciertos sectores, y ese es el círculo donde se mueve. Muy a la mesa chica que tenía Romo durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Tú crees que eso es así? ¿Le beneficia? ¿Lo protege a Lazo? ¿Se siente más protegido y seguro? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que todo gobierno está en su derecho, ¿no?, de tener sus mesas chicas, sus sostenes de gobernabilidad. En el caso de Lazo, que lo haga con la DP o lo que sea, pues bueno, al final creo que eso muestra la debilidad de su proyecto, del propio partido llamado Creo, y ha tenido 10 años para prepararse y al final quienes han cooptado ciertos espacios de poder son un grupo, ¿no?, muy identificado con élites serranas, quiteñas, que bueno, que tenían tal vez más capacidad, historia o experiencia para hacerlo. Esto tal vez no tenía que por qué ser excluyente con esto del gobierno del encuentro, ¿no? Tú puedes, por un lado, tener ahí ese espacio cooptado por ese grupo, pero a la vez sumar, abrir para, en fin, sumar actores, alianzas o ampliar posturas o políticas públicas. El problema, querido Mar, Noris y audiencia, es que en este país se hacen campañas muy bonitas, muy divertidas, se inventan lemas que luego reciben galardones y luego cuando se ponen a gobernar se olvidan de ello. Y ahí es donde yo reclamo que no ha habido un marco de gestión, de comunicación, de rumbo que nos haya dado consistencia a lo que nos prometieron, que era el gobierno del encuentro. Y lo que veo también que han sido muy erráticos en el discurso
y en el señalamiento de enemigos. Es decir, un día nos hace un guiño a todos, otro día dice que hay el triunvirato de la conspiración, otro día dice que Isa es un enemigo de la democracia. Entonces, creo que ellos mismos, en su afán por tal vez priorizar la gobernabilidad, la supervivencia, han abandonado el gobierno del encuentro. Más bien que diría que es el gobierno del palo y la zanahoria, es decir, de ir sobreviviendo con los aliados que pueda ir encontrando en la asamblea, ¿verdad? Y poco más. Yo la verdad es que no veo rumbo, no veo un plan para salir de esta crisis. Es decir, veo que se habla de leyes, pero, queridos colegas, con los problemas que tiene este país, me parece que ni una, ni dos, ni tres leyes lo van a resolver. Jacobo, buenos días. ¿Cómo estás? Noris Arroyave te saluda. Hola, Noris. ¿Cómo vas? Qué gusto verte. Tienes aquí un club de fans Igualmente. que escribe en las redes. Paciente es el proctólogo, porque en su infinito conocimiento, Jacobo también brinda consejos para cuidarse la próstata, y eso también hay que valorar. Ah, no, desconocía. Hay que sobrevivir en estos tiempos. Sobre todo, desconocía de esas habilidades tuyas, pero en todo caso, Jacobo, ahí ya tus fans saben también ese tema. Jacobo, respecto a justamente lo que estabas hablando, ¿cómo el gobierno puede no solo subsistir estos años que tiene, sino también empezar a, primero, cumplir con lo que ofreció en campaña, y segundo, a dejar o a generar políticas públicas que puedan servir para que el país realmente salga de este bache? Porque si no, solo tenemos por un lado el tema de la delincuencia que nos está atormentando y ya estamos desesperados todos, y el gobierno está respondiendo sobre la marcha. Tenemos el tema de salud respondiendo sobre la marcha. Obviamente venimos saliendo de una pandemia, sabemos que hay cosas que hacer, pero aparte de responder sobre la marcha, también de qué forma el gobierno puede ya empezar a trabajar de manera proyectada. Pues esa es la clave, querida Noris, es que están trabajando todo sobre la marcha. Vamos a ver, hay que ser realistas, ¿no? Uno sabe que la situación fiscal no es buena, hay tantos problemas que después de una pandemia que nos ha afectado mucho, no lo vamos a arreglar todo. Pero es que, claro, cuando me preguntas qué se puede hacer, te voy a dar una respuesta muy concreta. En Ecuador tenemos gobiernos locales, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, que yo digo, ¿por qué no hacemos un pacto territorial de gobiernos locales donde cada uno de ellos que tiene competencias, en lugar de desfinanciarlos, se los financia, y en lugar de tenerlos cooptados solo para el apoyo al gobierno de turno, se hace un pacto de verdad donde se arrima el hombro y, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de hospitales, seguro que pueden ayudar. Pongo el ejemplo de la prefectura de Pichincha, ¿no? Que este tema fue muy polémico cuando vimos el tema de las pruebas. Es decir, es que además fastidia, porque además de que hay tantos problemas, colegas, en lugar de cooperar, en lugar de aprovechar el potencial que tenemos en cada sitio, aquí lo único que hay es a ver quién es el mejor de todos. Veamos y perdemos tiempo y perdemos dinero. Otro ejemplo, insisto, el Estado. Yo veo que el gobierno acude mucho a la ayuda con China, a la ayuda con Estados Unidos. Bueno, pues bienvenida, pero si no fortalecemos la propia capacidad estatal para brindar buenos servicios públicos, no por brindarlos, sino porque esto es lo que protege derechos, da derechos a los ciudadanos, como el tema de los pasaportes, la cédula, y sobre todo a los más desfavorecidos, el tema de la salud, el tema de la educación, la salud mental. Estamos en un país donde el suicidio aumentó un 30% después de la pandemia, primera causa de muerte entre mujeres entre 13 y 20 años, y aquí ni siquiera se habla de un plan de salud mental. Entonces, Dios, hay que aprovechar la academia, la universidad, los gobiernos locales, las ONGs, yo qué sé, pero al menos que se haga el intento, y no lo hay. Y es increíble cómo estas agendas diminutas que crean ciertos portales por ahí, ¿verdad?, de aliados, nos hacen ver como qué bien, qué éxito el gobierno que ha logrado detener la conspiración. O sea, por favor.
Claro, Jacobo. De hecho, ya hay estudios científicos que comprueban que las personas que han sufrido de COVID están más propensas a sufrir problemas de salud mental, ¿no? Solo Así como es. para hacer énfasis en lo que acabaste de decir. Y también, a partir de lo que estabas comentando con Omar, ¿cómo podemos hacer? Estamos de cara a próximas elecciones. ¿Cómo podemos hacer para que esto que ha sucedido con el gobierno actual, una serie de promesas, y no solo con este gobierno, sino en general ha sido una constante en los gobiernos y administraciones, en campaña vengo, propongo, llego, digo, hago esto, presento mi plan, lo registro en el CNE, pero luego ya en la praxis muchas cosas de las propuestas no se cumplen. Ahorita tomamos como referencia al gobierno nacional, pero se vienen unas seccionales, la gente, los partidos políticos, los candidatos a alcaldes, prefectos van a salir a proponer, van a registrar sus propuestas. ¿Y cómo podemos hacer los ecuatorianos para que eso real, lo que nos ofrecen, realmente se cumpla y hacer una veeduría minuciosa? Bueno, pues este tema que acabas de tocar y del que no se habla mucho es que es fundamental. Fíjense que las cifras que nos arroja el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, que son estudios de opinión pública que miden la cultura política, la democracia en todos los países latinoamericanos, la satisfacción con la democracia, la confianza en las instituciones, etcétera. O sea, estamos en el punto más bajo de, no sé ahora mismo de qué década. Estamos en una, dice el profesor Alcántara, democracia fatigada, ¿no? Usando esta terminología COVID, es decir, la gente no cree en los políticos, la gente no cree en las instituciones y en parte esto es debido a lo que dice Noris. ¿Cómo van a creer en políticos que en campaña dicen una cosa y luego no lo cumplen? Podría entenderse que por la situación y las circunstancias haya cosas que no puedan cumplirse, pero el problema no es ese, el problema es, insisto, el gobierno del encuentro. El problema es, aquí en las campañas se hace un teatro, podríamos hablar del caso también de Hervas, que estos días ha tenido mucho eco. O sea, aquí en campaña nos cuentan una milonga, nos cuentan sus historias y no hay consistencia, ni siquiera los actores que aparecen en las campañas luego tienen representación desde la oposición o desde otros sitios. Entonces, colegas, hay una desconexión, hay una desafección de la ciudadanía hacia sus mandantes, hacia las instituciones, y es normal, y vean lo que ha pasado en el CPCCS el otro día, que al final esto es impredecible. O sea, crisis social, crisis económica y encima crisis política, donde la gente no confía en la institucionalidad ni en sus mandantes. Esto es una bomba de relojería y Dios no quiera que haya otro octubre ni otra cosa parecida, pero por Dios, empecemos a ver la realidad y empecemos a gobernar mirando la realidad y no, insisto, con estas agendas de autoengaño, ¿no? de victorias de no sé qué, de no sé cuál. Vamos a ver qué pasa en las elecciones seccionales. Yo siempre digo que Ecuador, la política empieza desde lo local. Hay gobiernos locales que, a pesar de toda la crisis de desafección política, cuentan con mucho respaldo, con mucha confianza y desde ahí, al menos, hay cierto empoderamiento ciudadano. Pero es verdad lo que dice Noris, y termino, que los ciudadanos también tienen culpa. Es decir, hay que involucrarse, hay que fiscalizar. Lo de fiscalizar no es algo de un señor que está ahí en la asamblea y se llena la boca de eso. El pueblo, los ciudadanos, tienen una ley orgánica de participación, tienen instituciones, mecanismos, y el drama de esto es que la ciudadanía ecuatoriana no le interesa la política, no participa en ella, y entonces pues estamos ya ante el peor de los casos. Creo que hay que hacer más. Yo tengo la esperanza que desde lo local y los gobiernos locales logremos tejiendo algunas cosas para al menos, qué sé yo, empezar desde ahí, cuando los problemas se sigan andando. Perfecto, listo, Esa es mi Jacobo. esperanza. Te agradecemos muchísimo por tu intervención esta mañana. Cuídate mucho y ten un excelente fin de semana. Un abrazo, hermano. Cuídate. Ha sido un gusto, como siempre. Éxitos en el programa.